Bienvenido a Tu Camino Inmobiliario, un podcast donde vas a descubrir cómo otras personas como tú han construido su propia libertad paso a paso, sin fórmulas mágicas, con estrategia y visión. Si aún no me conoces, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, mentor, y he creado este espacio para que no repitas los errores que yo cometí al principio. Te comparto casos reales, aprendizajes y entrevistas con otros inversores que ya están generando rentas, libertad y propósito a través de los inmuebles. Si quieres acelerar tu proceso, evitar tropiezos y contar con el apoyo de alguien que ya ha recorrido el camino, te invito a visitar mi propia página web www.juangongorainversión.com. Allí vas a encontrar recursos útiles, descuentos en diferentes aplicaciones, tanto para vacacional, por habitaciones y tradicional, y por supuesto acceso a mis mentorías individuales pensadas para que tú también puedas construir una estrategia sólida y rentable desde el principio. Y ahora sí, empieza un nuevo episodio lleno de valor, experiencia real y claves que pueden transformar tu forma de invertir. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal estás? Bienvenida al podcast. Hola, hola Juan, pues bien, estoy bien. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder hablar un ratito contigo. Nada, gracias a ti y vamos a hablar un poquito del sector inmobiliario, que eres bastante experta, ¿no? Y trabajas bastante ramas, ¿no? Dentro del sector inmobiliario. Así que bueno, Bueno, sí, en ello estamos, en ello estamos. unas cuantas, unas cuantas. Pero bueno, antes de profundizar más en el sector inmobiliario, cuéntanos un poco quién es, ¿no? Y quién eres y a qué te dedicas cuando no estás dentro del sector inmobiliario. Básicamente, cuando no estoy en el sector inmobiliario, me dedico a ser madre, a cuidar a mis hijas. Bueno, yo soy una persona muy hecha a mí misma, ¿vale? Porque me he criado en una familia en la que, bueno, soy la mayor de 5 hermanos. Ujú. Me he criado básicamente solo con mi madre porque mis padres se separaron cuando yo era muy jovencita y la figura de mi padre ha estado ausente durante muchos años. Entonces, pues bueno, me ha tocado ir abriéndome camino y luchando en una familia pues que éramos muchos y que no siempre ha sido todo un camino de rosas y bonito. Entonces, pues me he tenido que hacer mucho a mí misma, espabilarme. Yo salí de casa muy pronto Ujú. y nada, entonces abriéndome camino, he hecho muchísimas cosas, he pasado por muchos sectores. Y a día de hoy pues soy madre, estoy separada y mi prioridad número uno es poder estar con mis hijas y pasar tiempo de calidad con ellas, que para eso las he tenido. Ujú. Por supuesto. Bueno, has crecido en una familia grande, ¿no? Por así decirlo, con algunos problemas, Sí, pero imagino que no todo ha sido un problema, ¿no? Por así decirlo. Y seguro que también tienes muy buenos recuerdos de esos años, ¿no? Que se quedaron atrás, ¿no? pues sí, la verdad que sí. Bueno, es muy bonito, además tengo una relación muy buena con todos ellos. Bueno, somos 2 chicas y 4 chicos y nos llevamos todos muy bien y claro, evidentemente mis recuerdos de infancia pues son todos bonitos, ¿no? Cuando eres pequeño no te das cuenta realmente de si hay problemas económicos, de todas esas cargas mentales que llevas cuando eres madre. Total, total. Así que bueno, Eres de Barcelona, ¿verdad? ¿De algún sí, pueblo o algo? ¿O naciste en Barcelona Centro? Yo nací en Barcelona, he vivido muchos años Ujú. en Barcelona, pero a los 7 años mis padres, bueno, salieron de la ciudad, entonces me he criado fuera también, pero siempre he ido y he vuelto y al final me he aposentado en un pueblo en la costa, en el Maresma, y ya no me quiero mover de aquí. Se vive muy bien, muy tranquila y nada que ver con una ciudad, y más cuando tienes hijos. Genial. ¿Verdad que sí? Al final lo buscas, cuanto más edad vamos teniendo, buscamos más tranquilidad, ¿no? Al principio es como queremos todo ahora en el momento, vivir cerca de lo profesional y luego con la edad vas un poquito más migrando, ¿no? A las zonas más tranquilas. ¿Y qué Total. estudiaste? Pues mira, he hecho varias cosas. Yo estudié turismo, lo primero que hice, porque me encantaba viajar y mi sueño de jovencita era pues dedicarme a ser guía de viajes, bueno, de estas personas que los guías que acompañan a grupos fuera del país y estamos, bueno, pues eso, viajar, dedicarme a viajar. Ujú. Y al final he hecho de todo menos eso. Sí que estuve un tiempo en el sector de turismo. Sí. Luego también hice educación social porque tengo una parte muy, muy social que al final es mi parte vocacional 100% y que me gustaría llegar a juntar con la parte inmobiliaria, que luego ya si quieres hablamos de eso Ujú. también.
Y luego, bueno, pues he hecho varias formaciones que no son reglamentadas, con el sector de finanzas, toda la parte de inmobiliaria también. También he estudiado a distancia por la UOC, pues temas empresariales cuando empecé también a trabajar con mi padre, o sea que un poquito De de todo. todo. Pero aprobaste también a oposiciones, ¿puede ser? ¿Estuviste también para oposiciones? Sí, bueno, sí, claro, eso, eso es una parte muy bonita también de mi vida. Sí, cuando yo fui madre, tuve problemas en la empresa donde yo trabajaba en un bufete fiscal. Entonces, bueno, me despidieron por causas que, bueno, no voy a extenderme ahora, pero me despidieron del trabajo y mientras íbamos a juicio, bueno, estuve pensando durante un tiempo, pues, qué podía hacer, ¿no? Y como buena española que era, pues decidí ser, decidí, como tenía dos hijas, pues buscar un trabajo estable, seguro para toda la vida, Claro, sin claro. grandes Total. dificultades. Y como tenía toda esa parte de mi parte em, eh, del sector, perdón, que no me Inmobiliario, sale ahora. digamos, ¿no? No, inmobiliario no, de toda la parte social, ¿vale? Ajá. Sí, sí, Hice sí. oposiciones, yo quería hacer las oposiciones a Mossa de Escuadra para trabajar en toda la parte de atención a la mujer, toda la parte de cura del menor también. Y entonces hice las oposiciones. Y nada, Y yo las las hice el aprobaste. primer año. No aprobé esas. Ah, Yo el primer año me presenté, ¿vale? Porque cuando lo decidí justo salían las oposiciones al cabo de un mes y ujú. medio. Y yo pensé, bueno, pues me presento a estas para coger experiencia y al año siguiente, cuando vuelvan a salir, ya tendré todo el rodaje hecho. ¿Qué pasa? Que me encontré que empecé a estudiar y las aprobé, pasé toda la primera fase, pero luego me encontré que en la parte física, las pruebas físicas, claro, en un mes yo no me pude preparar. Había una prueba que era muy dura para las chicas, que es la del press banca, que tenías Sí. que levantar muchísimo peso y yo en mi vida había hecho press banca. Me gusta mucho el deporte, pero no era mi especialidad, la verdad. Entonces en esa prueba me tumbaron y quedé para atrás. Pero en este periodo, en este año que tenía, pues empecé a hacer otras oposiciones a policías locales y Ujú. fue una de esas que al final pues llegué a entrevistas me cogieron. Y justo en ese momento también apareció mi padre y tenía encima de la mesa pues el hecho de empezar a ser, bueno, todo eso por lo que yo había estudiado y luchado teóricamente, o entrar pues en el mundo de empresa privada y aprender con mi padre que había estado ausente durante muchos años. Sí, y él es que se dedicaba, en fin, esta empresa que hacías. La empresa de mi padre, él creó junto con mi tío unas perfumerías que fueron muy conocidas aquí Ujú. en Barcelona, llegaron a tener 34 tiendas. Y también teníamos en Tarragona, en Gerona y en alguna población también cercana. Y entonces él se dedicaba a 100% al sector de perfumería, ¿vale? Y bueno, vendían cosmética, fragancias, todas estas cosas, también temas de droguería. Y entonces con los beneficios que ellos Ujú. ganaban todos los años, lo que hacían era invertir en inmuebles, ¿vale? Vale. Porque era una parte pues segura, bueno, Y predecible diversificar al final, y ¿no? Un poco. sí, Ujú. para diversificar un poquito. Y también con el tiempo lo que hacían era comprar los locales donde empezaban a montar las Ajá. tiendas. Y así pues se aseguraban un poquito que la estabilidad de tener la tienda siempre en el mismo sitio. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Y gracias a eso comemos hoy en día, porque las perfumerías ya no las tenemos, las Ya lo tenemos, traspasamos muy bien. hace año y medio, 2 añitos ahora. Vale. ¿Y cuál es tu primer paso, digamos, con el inmobiliario? ¿Cómo empezaste tú con el inmobiliario? Ya sé que tu padre, evidentemente, en este paso tenía más inmuebles, imagino que de alquiler o para hacer flip y demás, con las perfumerías también. Pero ¿cómo empiezas tú? ¿Cuáles son tus primeros pasos dentro del sector inmobiliario? En realidad yo cuando me fui a trabajar con mi padre, yo empezaba en el mundo de las perfumerías. Ujú. Empecé a trabajar con ellos, además no había mujeres, todo, el director era un hombre, los socios eran hombres y claro, yo estaba súper indignada y siempre le decía, papá, no puede ser que no haya ninguna mujer ahí y entonces empecé aprendiendo ahí, pero algo que yo creía que me iba a gustar, Sí.
mm, no acababa de encontrar mi sitio dentro de la empresa y no me gustaba, no me convencía. Y entonces me dieron como la parte de, bueno, pues está toda esta parte de los inmuebles que no lo llevaban, o sea, no lo tenían controlado para nada, era todo un montón de escrituras, un montón de papeles, no estaba controlado ni se llevaba de ninguna manera. Y entonces empecé ahí, empecé a interesarme por el tema, bueno, los locales, ordenarlo todo, poner un poco de orden, de claridad, pero al final era también una parte aburrida, ¿no? Ujú. Porque todo lo que es alquiler tradicional, tanto de inmuebles como los locales más, porque son contratos mucho más largos, pues toda esa parte también era aburrida y empecé a investigar de qué manera se podía sacar más rentabilidad, yo sin saber nada del sector. Y qué otros modelos había? Empecé un poquito, bueno, sabía que existía pues el vacacional, que la gente compraba reformada y vendía, pero empecé a interesarme por todo eso a raíz de haber entrado pues en esa rama familiar que nadie quería llevar. Pero antes no Y llevan nadie, no hay ninguna persona, un gestor detrás, no sé, que no, generan bueno, viviendas un de gestor alquiler o sí, algo, ¿no? evidentemente Entiendo. un gestor sí, pero ellos compraban. Sí, Y incluso compraban al contado, o sea, no ya. había ningún tipo de estrategia. Todos los inmuebles, sí que hubo algún local ya más grande en los últimos años que se compró financiado, pero porque ya hablábamos de locales de cerca del 1 millón de euros. Ujú. Pero todo lo anterior era comprar y si daba una rentabilidad mínima de un 3 o un 4% neta, ellos ya lo daban por bueno y lo tiraban hacia adelante, sin tener Ya. en cuenta, 3 o un 4 bruto, perdona, Sí. sin tener en cuenta ni gastos, ni impuestos, ni nada, o sea que imagínate tú. Entonces, la suerte, entre comillas, que tampoco está muy bien hecho y es un fallo, es que lo compraron sin financiación. Entonces, Claro. los números a día de hoy, claro, son súper positivos, pero Ya, luego, no sé si se pueden hipotecar ahora o algo, no entiendo, ¿no? De alguna forma podría volver a sacarle, ¿no? En su momento se hizo mal, pero quizás ahora con una doble garantía o alguna cosa se podrían aprovechar, ¿no? sí, lo que pasa es que, bueno, se hizo mal. No se optimizó al máximo los recursos que había en ese momento, porque si con 1 millón de euros me lo invento, en lugar de comprar un local, se hubieran financiado y hubieran comprado varios o hubieran comprado, yo qué sé, hecho otro tipo de modelos, otras operaciones, pues la cantidad de inmuebles que tendríamos a día de hoy sería bastante superior. Ujú. La parte buena, entre comillas, es que no tenemos ningún tipo de deuda a día de hoy. Con Vale. esta empresa, que Vale. ahora entraremos un poco, si Ujú. quieres, más en Sí, 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 a profundidad título sobre personal, estos ¿no? Por temas. así decirlo. Sí, sí. Sí, a ver, la parte negativa también de esta empresa, que es la que nos da hoy de comer, y es una empresa que tiene más de 25 inmuebles entre locales y viviendas, ¿vale? Es que está gestionada por las dos ramas familiares, ¿vale? La parte de Ujú. mi tío y mis primos y la parte de mi padre, y estoy yo a nivel de gestión y como consejera de la sociedad y también el resto de mis hermanos, pero ellos están solo a nivel societario, no tienen ningún tipo de implicación. Entonces, la parte mala que te decía es que para gobernar eso es un poco complicado y ellos, la otra parte, son muy tradicionales. Entonces, hay cosas, compra, reforma, venta, ellos, por ejemplo, no quieren entrar en esas cosas. Entonces, pues a raíz de esto y porque ya entramos segundas generaciones en la empresa, se hizo toda una reestructuración empresarial, se hicieron dos cabeceras holdings, una para ellos y una para nosotros, y así cada uno hacía con los dividendos que subían de esta empresa un poquito lo que queríamos, ¿no? Si ellos querían seguir invirtiendo de manera Claro. súper tradicional, pues así lo podían hacer y si nosotros queríamos investigar o profesionalizarnos en otros modelos, también podíamos hacerlos. Sí, digamos que con los beneficios cada uno puede hacer un poco lo que quiera, ¿no? En ese aspecto. Exacto. Ujú. Siempre, bueno, pues hay unos baremos, ¿no? de reparto porque la empresa de abajo también tiene que comer, tiene Ujú. muchos gastos Sí, pero digamos lo que te y queda, lo que te queda de beneficio es sí. real, claro, por Mm. supuesto. Sí, sí, sí. Exacto. Hay un escalado, ¿no? Pues si hay una facturación anual de X, pues
los dividendos a repartir serán tantos. Ujú. Y así lo Sí, sí. estructuramos para que no hayan luego Y discusiones. con vuestra parte de la empresa, ¿qué estáis haciendo actualmente? Claro, entonces ahí con nuestra parte, esto fue hace poquito, además, esto fue Ujú. hace en el 2022 que se acabó de hacer, porque claro, Ujú. ha sido un follón a nivel de fiscalidad, tener en cuenta que te estoy hablando de una empresa que, que tiene pues una facturación anual más o menos de 1 millón de euros, cerca del 1 millón de euros. Y de patrimonio, pues igual tenemos entre 7 y 8 millones, porque ahora hemos Ujú. vendido alguna cosa, pero claro, para reestructurar todo esto, hacerlo bien, hacer las divisiones, todo el nivel, temas fiscales, además mi tío se jubiló entre medios, ha sido un follón. Sobre todo el tema fiscal, que es lo que más dinero te hace perder en estos Ujú. casos y que hay que optimizar al máximo. Entonces, en el 2022 por fin lo tuvimos todo terminado y lo que hacemos mi padre y yo, pues es, bueno, mi padre ya está jubilado también, no Delega todo en ti, ¿no? Prácticamente. lo delega todo en mí, Ujú. bueno, él todavía está, pues a nivel del consejo viene y la última palabra muchas veces la tiene él porque tiene la mayoría de las Sí, sí, sí. participaciones de la sociedad y que al final es todo suyo, o sea, hasta que no haga la donación, pues es todo suyo. Lo que estamos haciendo es primero pagar, cubrir gastos y nóminas y después pues hemos creado otra sociedad y lo que estamos haciendo es pues también comprar a nivel tradicional locales, no, inmuebles, perdona, Ujú. y comprar reformas y ventas, ¿vale? Vale. Para ir capitalizándonos también. Una de las cosas que queríamos hacer al principio era el modelo habitacional, ¿vale? Que Sí. lo empezamos a hacer y todavía tenemos habitaciones. Y te iba a preguntar ahora mismo por eso, como no lo has dicho, Sí, digo, no sé si no lo has sí. Lo que pasa es que ahora, como, bueno, supongo que sabrás cómo está todo el tema Sobre todo en Cataluña, ¿no? legislativo, Vale. sí, ahora aquí en Cataluña, pues lo tengo totalmente parado ahora mismo. Ya. Entonces, lo que tenemos lo mantenemos y estamos esperando un poquito a ver por dónde respiran todas estas nuevas leyes populistas que Ya. están saliendo últimamente, que nos tienen Ujú. un poco como una veleta últimamente, pero bueno. Exactamente. Exactamente. Bueno, habrá que ver cómo sigue lloviendo, Claro, ¿no? la Para que... idea era esa, ¿eh? Al principio, comprar y alquilar por Ya. habitaciones. Pero, de hecho, entre este bypass que estuvimos haciendo de toda la reestructuración societaria, yo lo que hice fue con dos colegas también, dos socios, crear pues una empresa también que nos dedicábamos a buscar oportunidades inmobiliarias, aparte de lo que teníamos nosotros a nivel particular para inversores que quisieran comprar y alquilar por habitaciones y les hacíamos Ujú. toda la operación, bueno, la gestión desde la búsqueda de la oportunidad aquí en Cataluña y después la reforma que había que hacer con el equipo que teníamos y luego pues todo el tema de la búsqueda de inquilinos y la gestión de las habitaciones. Lo Vale. que pasa es que al final, claro, también entre una cosa y otra lo dejamos correr. Sí, son Pero esos demasiadas fueron cosas. mis primeros pinitos, sí, sí. Sí, sí, son demasiadas cosas a la vez. O sea, es que Sí. meterte en tantos barcos que no te da la vida. Es demasiado complicado. Y No con me da todo... la vida así. Al final tienes que poner el foco en una Claro. sola cosa porque si no... Y que una sola cosa ya es bastante, es decir, es una sola cosa con más de 25 inmuebles. No es una cosa Sí, light, ¿no? Por así decirlo. Y con tantos inmuebles, ¿cómo organizáis la empresa? No sé, porque habrá evidentemente pues, problemas con inquilinos, roturas en viviendas, más inmuebles para visitar para seguir comprando, ese compra, reforma y venta que tú has comentado, ¿no? Tendrá gente detrás que te apoye, que te ayude y que podáis gestionar esto entre todos, ¿no? Pues tú solo es sí. imposible, literalmente. Mira, nosotros llegó a un punto que lo que decidimos fue profesionalizarlo, ¿vale? Ujú. Porque al final cada uno en un consejo de administración y además Sí. cuando todos somos familia, cada uno dice la suya y al final siempre hay problemas y es difícil de gobernar. Entonces lo profesionalizamos
y también porque a nivel fiscal para cumplir con empresa familiar y luego tener, bueno, bonificaciones nos salía mejor. Tenemos una persona que estas gestiones del día a día nos Sí, las lleva todas, ¿vale? Todo vale, lo que vale, vale. son, pues, eh, bueno, es que al final lo que es alquiler tradicional tampoco tiene mucha gestión. Lo que lleva él, pues, es actualizaciones de IPC, las reuniones que se hacen de escalera a las que nos interesa ir porque hay derramas o cosas que están pendientes de aprobar. Todo esto lo lleva él. Y además, toda la parte de locales, que es la más grande Ujú. de la sociedad, tampoco tiene mucha gestión, porque son contratos entre 10 y 15 años, a bastante largo plazo, y no lleva muchísima gestión. Ya. Esta sociedad, además, aparte de que la tenemos profesionalizada y nos la lleva una persona, sí que hacemos consejos mensuales para ir decidiendo, pues, las cosas más importantes. Y de momento no tenemos ningún proyecto de inversión a la vista con esta, Ujú. porque lo que estamos haciendo es repartir todo lo que se genera entre los dos holdings y en la que yo tengo ahora, que es Salmon Homes, con esa sí que estamos haciendo cosas. Pero Pero la flip, otra principalmente. simplemente se mantiene. Ujú. ¿Pero estás haciendo flip principalmente o qué estás haciendo? Sí, flip Ujú, sí que hemos hecho tanto con la otra, que a ujú. día de hoy ya no hacemos, pero sí que hemos hecho de compras, por ejemplo, sí que habíamos hecho, mira, en Sabadell, por ejemplo, compramos la típica, es un edificio, pero no es un edificio de 15 plantas, son los típicos edificios estos que son casas de pueblo antiguas, que Sí. abajo tienen un local y luego tienen dos viviendas. Entonces, que era una sola vivienda. Entonces, lo que hacíamos era, pues, hacerle segregación de Ujú. las dos y reformarlo todo y venderlo, tanto locales como los pisos de arriba. O también hemos hecho proyectos de reformarlo y luego alquilarlos y quedárnoslo como patrimonio, tanto local como viviendas también. Sí. Hemos hecho de todo. También hicimos una promoción de obra nueva hace años en Castelldefels. Nueva también. Sí, eso fue hace años y si te digo la verdad no salió muy bien en su momento. Yo- Pero con esta ya no estamos haciendo operaciones prácticamente. Entonces, ahora sí que a día de hoy, con la empresa que he creado yo con mi padre, sí que tenemos viviendas de alquiler tradicional y por habitaciones. Y también estamos haciendo actualmente un flip en Mollet del Vallès, ¿vale? De una vivienda que compramos ocupada. Y además también estamos iniciando, que todavía no es 100% seguro porque estamos acabando de negociar alguna cosa, pero también una pequeña promoción de dos adosados que queremos hacer en... Sí, sigo siendo yo, soy Juan Góngora, te acabo de sacar 30 segundos de la entrevista para pedirte un pequeño favor. Simplemente que me estás viendo por YouTube, perfecto, recuerda darle like, compartir y suscribirte si aún no lo estás. Y si lo estás escuchando por audio, por Spotify, Apple Podcast y demás, darle una puntuación de 5 estrellas para llegar al mayor número de personas. Y ahora sí, no te robo más tiempo, seguimos con la entrevista. ¿Pero que estaban cerca de... ocupados o algo o vaya a hacer vivienda nueva? No, es promoción de obra nueva. Pero no, 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 vale, vale, vale. Sí, sí. Vale, vale. Pero esto no quiero dar mucho detalle porque todavía no... No está todavía mm, definido del todo. Ya te entiendo, entiendo. No lo tengo cerrado del todo porque estamos acabando de negociar temas contractuales y, bueno, un poquito porque lo haríamos junto con un socio, con Ujú. una otra empresa que bueno, nos juntamos para hacer este proyecto y estamos acabando de negociar eso, los temas de contratos, bueno, también con la parte de construcción, todo el tema Mm. de los posibles intereses de demora y todas estas cosas que van antes de Total, total. cerrar. Sí, sí. Hay que tener todo bien atado. Y con tantas cositas que has hecho últimamente, ¿cuál ha sido una realmente interesante que te haya, no sé, mayor rentabilidad que las demás por encima? ¿Por qué ha sido? Cuéntanos un poquito más en detalle alguna operación que has hecho interesante, que te haya gustado más que otra. La operación, mira, la que me está gustando muchísimo, porque con esta empresa nueva, al final llevamos
2 años. Entonces tampoco nos ha dado tiempo. Lo primero que hemos hecho ha sido comprar para tener una base de patrimonio y ahora lo que estamos haciendo pues son operaciones de esta. Entonces la que me está gustando mucho, por ejemplo, es la de la vivienda ocupada, que no habíamos hecho antes. Sí que había hecho flips, Ujú. pero de vivienda ocupada no. Y me está gustando mucho el proceso. Todo. Con esta también vamos a sacar entre un 25 y un 30% de rentabilidad neta. ¿Es para venderla o para Sí, alquilar? Es para no, venderla. aquí en Cataluña yo no alquilo nada y ahora de momento no. Vale, vale, vale. Y co- Tengo cosas, pero ya te sí. digo que también estamos comprando, lo que estamos comprando últimamente es fuera de Cataluña, o sea Ah, vale, que vale, 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 vale. Ahora te sí, preguntaré por ello. ¿Y qué sí. problema habéis tenido? Bueno, ¿habéis tenido problema para desocupar esa vivienda ocupada o cómo la habéis hecho? Estamos en ello, todavía. Entonces, bueno, mi idea, ¿vale? Lo primero que yo quise intentar es reubicar a esta Ujú. gente, encontrarles, no quiero dar muchos detalles porque todavía estamos ahí en ello. Entonces, mi idea principal era reubicarlos o incluso ayudar a las personas a encontrar un trabajo, a la gente que hay Ujú. dentro, porque a muchos les interesa, depende del tipo de ocupa que Vale, haya. Hay algunos que se dedican a ir de casa en casa y cobrar y ya está, y ese es su ya. negocio. Y hay otras personas que realmente pues están por situación, porque la vida los ha llevado a tener que estar en esa situación y entonces si tú les echas una mano en encontrarles un trabajo, te lo aceptan, pero no ha sido el caso. Entonces, no El ha plan sido el B. caso. El plan B, pues, es cantidad económica, ofrecer Ya. una cantidad económica y que se vayan de allí. Que al final, para mí, desde mi punto de vista, para ellos es pan para hoy y hambre para mañana, porque si Ya. realmente quieren salir de la situación en la que están, tendrán que regularizar esa situación y si pueden encontrar un trabajo y poco a poco, pues ir saliendo de esa situación muchísimo mejor. Ujú. Claro, yo como tengo esa vena social, pues mi idea era ayudarles en ese sentido, pero Ya no todo el mundo se deja ayudar, ¿no? Por así decirlo. A veces es más no, complicado. Ujú. no, claro, al final el dinero, si no lo sabes generar, es finito. Entonces, cuando se te acabe la cantidad que se te ha entregado Sí, es normal, y es no normal. estás trabajando, pues vas a tener que volver a hacer lo Sí, mismo. sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso, no? Serán siguiendo problemas que tendrán toda la vida. No hay otra Sí, forma de hacerlo. sí, Vale. sí. De momento estás con eso, perfecto. Y el tema de comprar, reformar y vender, ¿en qué te fijas principalmente para hacerlo, no? Porque entiendo que no todas las zonas valen, no todas las viviendas valen. ¿Te centras en un público final objetivo o cuáles son los pasos que tú haces para ello? Claro, eso es, como tú dices, no todas las zonas valen y no todas las viviendas valen. Y también lo que tienes que tener claro al principio es a quién vas a destinar esa vivienda, o sea, qué tipo Ujú. de reforma de flip quieres hacer, ¿no? ¿Quieres hacer una vivienda de lujo, que al final sí que es algo que también me gustaría hacer, pero que el ticket de entrada ya es más alto y las zonas también son más... pequeño, o sea, hay menos zonas donde se puede hacer, o quieres hacer pues una vivienda para un público final, ya sea familia o parejas, pero que sea asequible para los salarios que hay hoy en día. Entonces, principalmente yo me fijo en eso, en hacia dónde, a quién quiero vender primero, para luego poder encontrar la zona y dentro de esa zona, pues hacer un estudio de qué tipo de viviendas hay, las viviendas nuevas, qué precio tienen y luego, bueno, pues lo típico de poder hablar con inmobiliarias también, a ver a qué precios están vendiendo las viviendas, que tampoco sirve siempre porque Mm. ellos al final lo que tienes, lo que yo acabo haciendo mucho es publicar anuncios, tanto para captar posibles compradores a futuro como para ver también realmente cuál es el precio al que estaría dispuesto la gente a vender, Ujú. a comprar, perdona. Sí, sí. También intento, depende de la zona, si es lo que quiero, que no sean viviendas o sea, que al final el precio al que yo vendo esa vivienda
la gente que vaya a comprar pueda pagar la hipoteca. O sea, si tú estás hablando ya de viviendas de 300.000 euros hacia arriba, la hipoteca más o menos estándar y tipo, que luego hay muchas variables, pero que te va a quedar es de 1.100 euros, 1.200, depende del perfil. Entonces, claro, hay igual menos gente que pueda acceder a ese tipo de viviendas. Entonces yo siempre intento que sean viviendas pues entre 150, doscientos Ya. cuarenta mil euros a la Ujú. hora de vender. Sí, sí, ya final, ya precio de venta final para que sea más accesible al mayor número de personas, Exacto, ¿no? exacto. Y ya te digo que eso en función del tipo de vivienda que tú quieras hacer, ¿eh? Pero estas que estoy haciendo yo ahora mismo son más o menos de ese tipo de perfil de Vale. gente. ¿Y qué Entonces, pues rentabilidad más o menos sueles tener con esa vivienda? yo busco que quede entre un 20 un 25 como mínimo 25 20 mínimo, mínimo para... Sí. sí, es que al final, entre una cosa y otra, y ahora que nos han subido también lo del ITP aquí en Cataluña, que supongo que estás al corriente de eso. De Cataluña, no, sinceramente. Yo soy de Andalucía La y bonificación, antes, bueno, cuando ujú, comprabas, reformabas y vendías, tenías una bonificación del reducida. ITP, sí. Vale, vale, sí, Eh, sí, 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 claro, claro. Vale, pues pagabas, en lugar de pagar un 10 pues Ujú. tenías esa bonificación y ahora eso nos lo han quitado, que era parte de donde salía también el margen Claro. después. Entonces, claro, todas esas cosas que nos o sea, que nos tenemos que ir adaptando, El hay que incrementar el tenerlas, precio. Al final incrementan todo el precio incrementa el también al precio, todas final. esas cosas. En Por Madrid, en eso te también digo, se podía hacer al 2 reducido si lo vendía antes de los primeros 5 años, si no recuerdo mal. sí, aquí era el 3. 3 años. Claro, esta operación justo me pilló en este cambio, por eso te digo que estabas esperando igual tener una rentabilidad de un 30 y ahora te Sí, sí, reduce. claro. Entonces, por eso estaba ahí diciéndote un 20, 20. Ya, 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 te entiendo, te entiendo. Y Cristina, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren empezar con su primera vivienda de inversión, ¿no? Porque también hacen mentorías, ayudas a otras personas a que encuentren esos primeros activos. Así que, ¿qué consejo les sueles dar o cuáles son los que más recomendarías tú que tuvieran en cuenta? ¿Te refieres a comprar como patrimonio, o sea, una vivienda para tener como Me de refiero alquiler y que te dé al unas perfil. rentas? Me refiero al perfil de personas que buscan ayuda en tu mentoría, ¿no? Asesorías que tú tienes. Realmente no sé si tú haces una parte u otra, pero sí sé que haces mentorías y ayudas a esas personas a encontrar sus primeros inmuebles. Entonces, ¿qué tips sueles recomendar tú más en esas mentorías? Yo, primero de todo, ¿vale? Que es algo que se tiene muy olvidado porque hoy en día en redes sociales hay muchísimas personas, y yo incluida, que empujamos a todo el mundo a invertir y sí, Ujú. que está muy bien y que es obligatorio invertir a día de hoy por cómo está toda la sociedad estructurada y es necesario. Lo que pasa es que yo creo que antes de poner a invertir, por ejemplo, familias o personas que tienen, yo qué sé, 15, 10, 20 mil euros ahorrados, es tener un poco estabilidad, tu estabilidad económica, y me refiero pues a tener claras cuáles son tus deudas, a tener un fondo de emergencia, a tener todas estas cosas cubiertas, porque hay personas que quieren meter todo ese dinero en Ujú. una inversión, sea la que sea, tampoco hace falta que sea inmobiliaria, y luego si les sale mal o no sale como esperaban, pues se quedan bastante colgados, porque no es lo mismo que lo haga yo o que lo hagas tú o alguien que tiene una estructura detrás y que al final es su trabajo y el día a día, que una persona que está poniendo a invertir los ahorros de toda la vida o de un núcleo familiar. Entonces, yo lo que primero intento es que tengan un poco de claridad, y si tienen 15.000 euros, pues que sepan, ¿no? Que tiene un riesgo invertir al final, aunque el inmobiliario sea lo más seguro que hay, el tradicional, pues que sepan un poquito dónde se van a meter y tengan toda esa parte cubierta. Después, el conocimiento, que también es básico y fundamental, saber, bueno, pues de dónde salen las rentabilidades, lo malo que te puede pasar, plantearte cuál es el peor escenario que te puede suceder
y si estás dispuesto a soportarlo, pues tirar hacia adelante. Primero esos consejos y después también creo que es muy importante, y todo esto es como la previa, ¿eh? Antes de empezar Sí, a sí, sí. invertir, tener clara cuáles, para mí son fundamentales a la hora de invertir en inmuebles, la pata de la fiscalidad y del apalancamiento de la financiación, Ujú. ¿vale? La fiscalidad, porque cada persona física es un mundo y cada uno tiene su estructura fiscal y su gestor y lo que me va bien a mí no te va bien a ti. Primero eso, cómo te va a afectar a la hora de comprar dentro de tu renta, ¿no? Si estamos hablando de personas físicas, y Ujú. después el apalancamiento, la financiación es súper importante para no cargarte tu crecimiento posterior, pues conseguir una buena financiación. Sí, precisamente la siguiente pregunta era esa, ¿no? Si entiende la inversión inmobiliaria sin apalancamiento. Ya que yo prácticamente todas las inversiones son con apalancamiento y es que para mí no tenía sentido, no hubiese podido comprar ni la mitad si no hubiese sido por eso, como es lógico. Exacto. Pues mira, a pesar de que en mi familia no se ha hecho así hasta hace poquito, también es una de las cosas que para mí son primordiales, porque si tú cuentas con un capital y lo inviertes todo al rojo, Ujú. ¿no? Lo estás poniendo todo ahí, pero es que al final el inmobiliario es uno de los pocos sectores por los que el banco te puede prestar dinero para que en lugar de ponerlo todo al rojo puedas diversificar gracias a que te dejan dinero, invertir en lugar de en un inmueble, pues en dos. Y Ujú. hay personas a las que les cuesta muchísimo esta parte, ¿eh? Incluso yo he tenido clientes que, a pesar de habérselo explicado, no, no, yo compro al contado y si tengo los 100 pues para comprar un inmueble lo meto todo en uno porque no quiero deber dinero al banco. Ese es Sí, el y no razonamiento. pagar, y no pagar intereses. Intereses. Exactamente. Yo noto mucho que a la gente le cuesta como pagar los intereses, ¿no? Y cuando no entienden que si lo vas a alquilar, al final no está pagando tú la hipoteca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y no sé, en fin, al final Claro, podrías crecer mucho más rápido. sí que es cierto que estás pagando intereses, pero si tú estás buscando inmuebles que te den un 8 de rentabilidad y el banco te está prestando el dinero al 2, me lo invento, ¿eh? Al Sí, final al te dos, queda sí, sí. un 6, entonces sigues sacándole beneficio y aparte puedes diversificar. O Ya, sea pero que puedes tener dos viviendas de un 8 a una vivienda de un 8. por eso, que además Claro, puedes invertir en otras. claro, claro. Entonces, y qué es lo que tú dices, ¿no? O sea, es que es como la jugada perfecta. A quien se lo cuentas, compras una casa con el dinero de otra persona, Claro. del banco en este caso, te la está pagando el inquilino, la deuda que tienes con el banco y además, si lo haces bien, te genera una renta cada mes que puedes ahorrarla para seguir invirtiendo en otros inmuebles junto con más dinero del banco. Sí, sí, mira, Explicado súper sencillo, ¿eh? O sí, sí, el sea, ejemplo de mi última vivienda, yo he tenido que poner de mi bolsillo 15.000. He comprado mi vivienda por 70.000, financiada al 90% con un 2,70 de interés, que es alto, pero me da mucha financiación. Y voy a recibir unos 1.000 euros. Al final me cuesta la hipoteca sobre 300, no llega, o sea que tengo un diferencial de 700 con solo poner 15.000. está muy Que no bien. tiene sentido. Si hubiese puesto 70.000, me hubiese ahorrado 300 euros todos los meses, sí, pero por el 300 euros tengo 70.000 euros extra. Entonces, Claro, y luego es para alquilar, entonces que no tiene sentido. ¿lo vas a hacer en alquiler tradicional o Sí, sí, en tradicional, en este caso es tradicional. Sí, 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 sí. Sí. allí por donde vives tú? Yo sí, en Almería. Sí. Pero ya te digo, que es que por 300 euros te prestan 70.000 euros. Es menos de 300, son 270, 275, algo así. Pero, Claro, y yo lo que miro es la rentabilidad sobre el dinero que yo he puesto en esa operación. ujú, Entonces, es que claro, está súper bien. Si tú haces tu rentabilidad sobre 15.000 euros claro, claro. que has puesto de tu bolsillo, Ujú. Se está amortiza muy en bien. poquísimos años. En Sí, 2 años ya tienes esos 15.000 euros prácticamente. Entonces, exacto. es imposible hacerlo de otra forma, tan rápido. Sí, sí. Muy bien. Y Cristina, ¿cómo decides en qué proyecto meterte y en cuáles no? No sé, ¿tienes alguna herramienta, algún indicador clave? ¿Estás todos los días mirando Idealista? ¿Cómo es tu día a día en ese aspecto?
Hay épocas en las que sí, me paso el día mirando portales, zonas, bueno, preguntándole a ChatGPT, o sea, hay días en los que sí, se me van las horas y digo, hostia, no puede ser Ya. esto. Pero Ya. ya también por hobby, ¿no? O por friquismo, como lo llamo yo, que me gusta ver las zonas. Pero depende de qué proyecto sea. Si es para una compra patrimonial, pues bueno, lo que me fijo y decido dónde entrar son, a mí me suelen gustar poblaciones que sean ciudades a partir de 15, 20 mil habitantes, que Ujú. tengan hospitales importantes, universidades, aeropuertos cercanos o propios. Me suelen gustar ciudades así, que tengan inversiones, por ejemplo, públicas o privadas de capital, yo qué sé, pues están construyendo Sí, una empresa importante, ya. empresas o entonces que puedan tener un crecimiento económico y que Ujú. la demografía también esté en crecimiento. Es difícil, ¿eh? Cada vez más, tengo que decir. Sí, siguen habiendo muchísimas oportunidades, pero es difícil encontrar poblaciones que Porque, tengan todos los requisitos. porque tú te fijas más en que tenga una mayor revalorización, ¿no? El inmueble. ¿Sueles fijarte más en eso o no es tu principal? Ahora Vale. sí, porque claro, fíjate que el tipo de inmueble que compramos al principio no es lo mismo, el mismo tipo de inmueble que compramos ahora. O sea, sí que la cartera yo creo que tiene que tener inmuebles de todo, pero cuando tú empiezas te tienes que fijar en cosas que no sean solamente la rentabilidad, ¿no? Ujú. Porque, por ejemplo, Claro. pues cuál es tu velocidad de compra, en cuánto tiempo vas a recuperar el dinero para eso, poder volver a comprar, lo que comentábamos antes, fiscalidad, apalancamiento, y que en sociedad es muy diferente el apalancamiento que como persona Ujú. física. Como persona jurídica las condiciones no tienen nada que ver, son bastante peores. Entonces, claro, al principio pues compras lo que puedes, ¿no? Y ahora sí que pues el rango de compra en el que estoy yo pues es entre los 70, 80, 90 mil euros bueno, inmuebles que ya estén, bueno, que se puedan revalorizar un poquito más con el tiempo y que no sean las típicas vacas lecheras que compras al principio, que lo único que te interesa es el cash flow para poder seguir comprando. Sí. ¿Y nos vas a decir alguna zona interesante donde estás comprando? Mira, sí. He comprado los últimos inmuebles en Castellón y en Gijón, ¿vale? Ujú. Mm, la zona del norte de España me gusta mucho. Además, le veo bastante futuro, ya bueno, esto ya son cosas mías, que Ujú. igual no tiene nada que ver. El sur yo creo que está bastante más explotado y hay menos zonas donde se pueda comprar. Bueno, el sur, porque por ejemplo en Murcia, que para mí ya es sur eso. Hombre, sur, Murcia es sur, evidentemente. Sí, Sí. sí, bueno. Almería es más sur que Murcia, pero Murcia también es sur. Sí, 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 bueno, incluso Elche, todas estas zonas son buenas y siguen habiendo donde comprar. Pero yo una cosa en la que me fijo mucho, y hablándote ya de bastante largo plazo, que igual lo llegan a ver más mis hijas que yo, es el tema del cambio climático, ¿no? Ujú. Y esto son cosas mías, te repito, o sea, para mí el sur de España igual en 15 años es un desierto y la gente va a empezar, que ya se está viendo, mucha gente que se va a vivir al norte bueno, pues por clima, que el clima es verdad que es peor, pero que está mejorando y está cambiando también y que igual dentro de 15 años no tiene nada que ver, porque hay muchísima menos extensión de tierra, es una zonas también muy tranquilas y me gusta bastante a mí, el tipo de vida también me gusta mucho la del norte. Ya sé que gustos personales a la hora de invertir Sí, no sí, sí, tienen que sí. entrar, pero son cosas que yo también intento fijarme. No, pero que yo comparto lo que dices. De hecho, lo que pasa es que, bueno, Málaga, Almería, ¿no? En verano son zonas, Cádiz, Huelva y tal, son zonas muchísimo turísticas, muy turísticas, masificadas, ¿no? Tenemos ocupación del 95%, pero es cierto que cuando llega agosto hay ciertos días que estamos a 45 grados. Llegará un Uf. momento en que eso sea insoportable, ¿no? Y que la gente venga más en invierno, como ahora, a lo mejor mayo, junio, abril, luego octubre, noviembre, ¿no? Que sean zonas más para esas temporadas intermedias
y que el verano se quede un poco ahí en stand-by, sobre todo el extranjero que venga a Almería a 45 grados, no creo que vuelva más, sinceramente, porque un alemán, un sueco, lo que sea, con esas temperaturas es imposible vivir para él. Sí, sí, Y es esa es la realidad que demasiado. tenemos. Entonces, quizás sí es verdad que sea un cambio generacional, ¿no? Con los próximos años, que el verano se convierta más en zonas de seguir viendo playas, pero sí zonas más al norte. Porque, Sí. pongo el ejemplo de Almería, que hay ciertos días que es insoportable literalmente. Sí, sí, yo he estado, bueno, de vacaciones también, como muchísimos españoles, y al final es que o sales por la mañana a tomar el café por la Sí. mañanita a la playa a las primeras horas y luego te encierras en casa con el aire y hasta las 7 de la tarde no sales otra vez, Ujú. a no ser que te pases el día en el agua, en remojo. Ya, Entonces, total, total. sí, sí, para Bueno, mí es insoportable el calor, yo es que lo llevo un poco mal, el tema del calor. sí. Hombre, más siendo más Entonces, del norte es complicado, la verdad que sí. sí. Y otra zona que también estoy buscando y no acabo de encontrar nada bueno, dos últimos inmuebles que me he interesado en esa zona y me los han quitado porque está la gente ahí como locos también comprando, Sí. es la zona de Zaragoza Ujú. porque siempre ha sido una buena ciudad donde invertir, pero últimamente se ha disparado bastante otra vez porque estaba un poco como olvidada y estaba más de moda pues toda la costa Castellón, toda la parte de Alicante, Elche, todo esto. Y, y el año pasado, a finales del año pasado, salieron las noticias de inversiones de grandes fondos que van a hacer en la zona Ujú. también, de centros de Big Data y todo esto. Ujú. Y entonces se ha disparado otra vez La zona. la zona mucho y están subiendo mucho también los precios. Y ya te digo, llevo medio año ahí buscando y no No hay, acabo no hay forma, de, no hay no forma. acabo de entrar no, en la Eso ciudad. también tiene la culpa Carlos Galán también, seguro. Algo de culpa tiene que Sí, tener. Que se sí, lo está sí, comprando todo él. también. Sí, sí. Muy bien. Y Cristina, ¿qué papel tiene tu hermana en tu vida y en tus proyectos? Pues mira, mi hermana tiene un papel muy importante. Ella es divulgadora social ahora mismo en redes porque sufrió abusos por parte de mi abuelo durante muchos años cuando era pequeñita. Y entonces, bueno, aparte de lo que ha supuesto esto para nuestra familia, uno de sus sueños ahora, hoy en día, es, bueno, poder crear, bueno, era porque ya está cumplido, crear un espacio seguro para personas que habían sufrido abusos y donde, bueno, compartir sus experiencias, sentirse validadas como víctimas y ella quiso crear unos retiros de fines de semana y un día me lo dijo, ¿no? Hostia, Cris, uno de mis sueños sería hacer esto. Y yo le dije, ¿y por qué no lo haces, no? ¿Por qué Vale. no? Y le faltaba un poquito pues el empujón, ¿no? De que nos faltan a los emprendedores cuando empezamos de venga, va, tírate a la piscina que hay agua, ya verás. Y le ayudé a empezar y entonces iniciamos estos proyectos hace, no hará ni un añito, casi, ahora Ujú. fue en ¿Pero septiembre del año quedáis de forma pasado. recurrente? ¿Hacéis varias al año? ¿Cómo lo tenéis un poco estructurado? Sí, se hace más o menos uno cada trimestre. Ujú. Ahora el último lo hizo ella solita ya, fue hace una semana, Ajá. sí, a finales de mayo. ¿Pero también lo hace en Y Cataluña, entiendo? ¿O tu hermana de sí, allí? Sí. los hace en Vale. Cataluña, viene gente Vale. de toda España, por eso, porque Ujú. ella tiene un alcance en redes bastante grande. ¿Cómo se llama tu hermana? Para que la gente quiera saber un poco y le tenga Se ahí. llama Claudia Campillo. Claudia Campillo. En redes sociales también está Sí, como Claudia Campillo. sí, sí, Vale, ya vale. si la buscas sale. Vale, vale, Y perfecto. entonces, bueno, es un fin de semana donde se incluyen varias actividades. A mí me gusta mucho porque podía mezclar un poco la parte inmobiliaria con la parte social, ¿no? Yo me encargaba de Ujú. buscar, pues, de hacer toda la negociación con las casas, donde pasar el fin de semana, un poquito toda la parte también más empresarial detrás. Y ella pues de hacer bueno, del poder que tiene de reunir a todo Ujú. este Ese grupo de grupo personas que lo han pasado tan mal, sí. Y entonces pues se hacen actividades a lo largo del fin de semana muy que bueno.
muy que bueno. las ayudan a empoderarse sí, y a sentirse sobre todo validadas como víctimas, porque al estar rodeada de personas que también han pasado por eso, Sí, sí, también el apoyo de los demás, ¿no? También, sí, oye, que otro ha salido, yo también puedo, ¿no? Y sentir sí, ese apoyo moral es súper importante, ¿no? sí, Evidentemente. exacto, Sí, sí. sí, sí. Y Cristina, ¿dónde te ves dentro de 5 o 10 años? Pues dentro de 5 o 10 años me gustaría tener ya la empresa, la parte empresarial que tenemos en inmobiliario, pues más asentada, haciendo proyectos de compra, reforma, venta que me gusta mucho, ya sean, Ujú, bueno, pues cosas más técnicas como NPLs y todas estas cosas que me gustaría también tocar, con una base patrimonial grande y que me permita pues poder ir haciendo esta otro modelo de inversión. Y después también me gustaría, no sé de qué manera todavía, pero poder acabar relacionando esa parte social ujú. con el tema inmobiliario. Una de las cosas que me gustaría mucho hacer también es hacer los co-livings, estos que se están poniendo ahora muy de moda para gente de la tercera edad, que yo creo que por pirámide poblacional va a hacer muchísima falta dentro de unos años. Y es algo, pues eso, ¿no? Que mezcla mis dos sectores a los que le tengo mucho cariño y que me Ujú. gustaría mucho pues, poder aportar pues, para esas personas mayores que no quieran vivir solos o que la renta, la poca renta que les quede el día de mañana por jubilarse no les permita o pagarse una residencia o pagarse el alquiler de la vivienda donde estén, poder hacer pues ese tipo de alquiler más común para todas estas personas y que incluya actividades, yo qué sé, desde yogas o cosas así, que a ellos les vaya bien para movilidad y todos estos temas. Me gustaría mucho poder hacer esto también el día de mañana. Sí, sobre eso tengo que decir que yo tengo también algunos pisos por habitaciones y muchas veces me llama algún jubilado para vivir en una habitación. El problema, claro, si tienes ya a 3 personas que son excesivamente jóvenes en comparación con la edad, no es complicado meterlos, ¿no? A menos que tenga un solo piso especialmente para ese tipo de rango, ¿no? De edad. Exacto. Y Sí, claro, la verdad que tienen un problema real. Primero que no pueden pagarse una vivienda normal, 700, 800, 900 euros, porque la pensión no les da. Y luego que donde quieren vivir una habitación es complicado que los puedan meter, ¿no? Por ese problema que comento. Entonces, que... exacto. Sí, eso que dices es algo que yo tengo muy en cuenta, también a la hora de seleccionar a los inquilinos, que te ahorra muchísimos problemas, pues meter un poco a personas que sean más o menos del mismo rango de edad, que estén en la misma situación de vida, ¿no? Sí. Que sean estudiantes o trabajadores o expats o ese tipo de gente, Y- porque claro, yo a veces es lo que tú dices, tengo viviendas alquiladas a estudiantes o personas que vienen a hacer proyectos temporales en Barcelona y me llama pues un señor de 60 años y se me enfada, ¿no? Me descartas por edad y bueno, es que no encajas dentro de este grupo de Es gente. complicado. Es Mm, complicado. mm. Mm. Sí, sí. Y Cristina, entiendo que algo tendrás miedo, ¿no? Algo tendrás vértigo ahora mismo. ¿Algo que te moleste más o que pienses que pueda salir mal? Relacionado con el empresa, ¿no? Sí, Supongo. claro, claro. Si a título personal Eh, no lo sé. Pues lo que más miedo tengo a veces, o sea, antes de empezar lo que más miedo me da es perderme a veces, ¿no? Oportunidades por estar analizando Ujú. demasiado. Incluso a mí me pasa, ¿no? Lo de parálisis por análisis a veces en según qué proyectos de según qué envergadura, pues, y que tienes que poner bastante, bueno, parte de capital importante, me da bastante respeto. Y entonces a veces las veo pasar así por eso. Y eso me da más miedo que tirarte a la piscina Ya. y la verdad que sí, hablando temas de empresa, eso, Sí, la pérdida de oportunidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? la pérdida de oportunidad, sí. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué ha sido clave para ti a nivel mental en este camino, ¿no? ¿Qué te ha cambiado? Evidentemente, venías de un trabajo totalmente diferente, has pasado por diferentes etapas. ¿Y qué ha sido la clave en tu nivel mental de darte cuenta de ese cambio de chip, por así decirlo, para poder emprender y crecer tan rápido? Sobre todo el futuro que nos espera. Ujú. Cuando yo fui madre, mm, ya sé que es muy típico, y tópico, que muchas lo decimos, bueno, madres y padres también,
A mí me entró un miedo terrible por el hecho de tener dos personitas que eran responsables de los ingresos que yo fuera capaz de generar, ¿no? Ujú. Entonces, claro, a mí en un momento dado me da igual arruinarme y volver a empezar y vivir donde sea, o sea, como si me tengo que ir debajo de un puente, pero en el momento en que tienes a dos personitas que dependen de ti y que según qué tipo de vida no contemplo darles, pues entonces eso me hizo empezar a dar muchas vueltas al tipo de vida o el tipo de trabajos que yo quería tener, porque al final cuando eres asalariado, y que yo lo he sido muchísimos años, dependes únicamente de un solo ingreso, ¿no? Y si te despiden, bueno, vale, puedes encontrar otro trabajo, pero los sueldos que hay hoy en día y la progresión que puedes tener en una empresa privada, pues no es la misma que puedes tener a la hora de emprender, que también te pueden salir muchísimas cosas mal, ¿eh? Y después el hecho de poder gestionar mi tiempo para disfrutar de mis hijas, eso también fue una de las cosas que me hizo cambiar el chip. Eh, Al final yo no quería ser, bueno, lo he vivido con mi padre muchos años, que fue una persona bastante ausente cuando convivía con él, porque salía a las 8 de la mañana a trabajar y volvía cuando yo me iba a dormir. Entonces yo no lo disfrutaba y siempre pensé, "Jo, yo no quiero ser como mi padre cuando sea mayor en ese aspecto, ¿eh? O sea, Ujú. porque mi padre ha hecho muchas cosas bien a nivel empresarial. Quiero ser una persona presente para mis hijas. Entonces eso fue otra de las cosas que me hizo Ujú. cambiar el chip también. Muy bien, muy bien. ¿Y qué haces para desconectar y recargar pilas? ¿Cuáles son tus hobbies y a qué te dedican tu tiempo libre? Principalmente el deporte. Ujú. Correr, me gusta mucho correr. También voy al gimnasio para poder correr, porque llega una edad ya en la que tienes que los músculos, articulaciones y todo lo demás, si corres mucho, se tienen que cuidar. Entonces, me gusta mucho ir a correr porque es lo único que he encontrado que realmente me hace descargar y que cuando vuelvo estoy cansada físicamente y despejada mentalmente. Sí, sí, yo he probado a correr varias veces, ahora por objetivo, por cumplir un objetivo en mi vida, que quiero hacer una maratón una vez en la vida, no me he apuntado a una maratón en Málaga y estoy corriendo bastante más que nunca, ¿no? Y la verdad que sobre todo cuando haces días largos, no tandas largas, ¿no? A lo mejor ya 20 kilómetros, 25, cuando vas a un ritmo más tranquilo, evidentemente, te ayuda mucho a reflexionar, a pensar, a estar contigo mismo, porque al final te tiras 2 horas corriendo, ¿no? Entonces, a un ritmo tranquilo que te da tiempo a pensar, ¿no? Cuando haces días de etapas más duras, no, pero cuando vas a un ritmo tranquilo, me gusta mucho por ese motivo, ¿no? Porque te ayuda mucho como a meditar, ¿no? ¿No? Contigo, Sí. contigo, reflexionar, pensar y hacerte muchas preguntas. Y además que yo creo que el deporte lo puedes equiparar bastante al mundo empresarial, ¿no? En el sentido de que es Ujú. algo que necesita, y más tú que ahora te estás preparando para una maratón, yo también también tenía ese reto hace unos Sí. años y lo cumplí. Ajá. Necesitas tener muchos ámbitos de tu vida alineados porque también necesitas el descanso, la Claro. alimentación, el ejercicio, o sea, el tema de pesas, no Sí, sí, solamente sí, sí, correr. sí. Claro, claro. Necesitas muchas horas de dedicación, necesitas ser constante y mentalmente es súper importante también estar bien preparado, ¿no? Porque es lo que tú dices, al final estas 2, 3, 4 horas corriendo, depende de las distancias que hagas y tienes que estar preparado y mentalizado Claro. para ir superando pues esas pequeñas etapas que te prepara la carrera. Entonces, Ujú. yo lo equiparo mucho y me gusta comparar esos dos aspectos. Sí, sí, muy bien. Me encanta, me encanta. Vale, ahora llegado a este punto de la entrevista, me gusta que me hagas, el invitado que me haga una pregunta a mí, ya sea personal, de inversión, lo que te apetezca. Sí, bueno, yo la verdad que, bueno, sé que tienes alquiler turístico, ¿verdad? Tienes Sí, 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 empresa de bastantes vacacional, sí. empresas vacacionales. También tienes alquiler tradicional, tú. Tradicional, por habitaciones, he hecho algún flip. Sí, la verdad que no, no me aburro, Has ¿no? hecho un poco de todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, vale. sí, sí, No, sí. yo quería saber el tema del vacacional, o sea, ¿qué ventajas le ves sobre tener alquiler tradicional? Porque yo es algo que a veces también he querido contemplar, el Ujú. vacacional, porque me gusta, pero al final no lo veo tan... Cuando hubo la pandemia, ¿vale?
fue algo que pensé y dije, ostras, las personas que tienen alquiler vacacional ahora, al final el tradicional sí o sí, aunque hayan condonaciones o moratorias o bajadas de... La gente tiene que vivir en algún sitio, pero las vacaciones sí que se pararon completamente. Total, Entonces, total, total, claro. que si lo ves igual de estable o seguro o predecible, ¿no? Como es un alquiler tradicional, por ejemplo. Hombre, pues con el gobierno que tenemos nada es seguro, ¿no? Evidentemente, y predecible Sí, puede ser cualquier cosa. Lo que sí es cierto que a mí me gusta mucho, yo no invierto en vacacional, ¿vale? Eso tengo que dejarlo claro. Yo tengo una empresa de vacacional que gestiono vivienda de terceras personas. vale, ¿Vale? Eso también es importante matizarlo. Entonces, lo que yo veo, la zona donde yo estoy, es que es pura vacacional, porque es un parque natural. Entonces, allí no hay un médico cercano, no hay un centro comercial, no hay zonas donde la gente viva de verdad, porque es un parque natural, no se puede construir prácticamente nada. Entonces, esa zona, por ejemplo, por un ejemplo claro, es pura y dura vacacional, y eso nunca va a cambiar, por mucho que el gobierno quitara y es imposible quitar todas las licencias turísticas, ¿no? Entonces, en esa zona, seguir invirtiendo allí, el valor de la vivienda se está multiplicando en los últimos años. También está viniendo, por ejemplo, el AVE Almería, ¿no? Entonces, esa zona cada mm, vez vale más porque no se puede construir prácticamente nada y los inmuebles cada vez valen más dinero. Es más rentable cada año también, evidentemente, el alquiler vacacional, por lo menos esta parte de la zona que yo conozco bien. Y yo sí lo veo como un buena parte del sector inmobiliario. Pero para mí es interesante también diversificar lo que tenga dentro del sector inmobiliario, ¿no? Entonces, no como tú decías antes, todo luego en la misma cesta, ¿no? Y además sin hipotecas y demás. Entonces, para mí yo sí lo veo bien, a mí me encanta, pero es más como un trabajo, para mí es mi principal actividad. Eso también la gente tiene que tenerlo claro. Un alquiler claro, tradicional, como tú dijiste antes, es prácticamente pasivo. Pero por eso, para mí, es mi negocio, es mi empresa con el que me capitalizo y luego invierto en otro tipo de inmuebles, ¿no? Y así tienes todo más diversificado. Pero yo sí sigo viendo exacto, que es rentable el alquiler vacacional, pero tienes que estudiar muy bien la zona. ya. Claro, al final el objetivo de alguien que quiere vivir de rentas o dedicarse a este sector es tener alquiler tradicional o habitacional, que también, pero al final todos los otros modelos Ujú. te sirven para capitalizarte y Claro, poder acabar comprando tu propio patrimonio porque es que todo lo demás, lo de pasivo no tiene nada, no tiene nada, no tiene, no evidentemente. tiene nada. Y más ahora en verano, por ejemplo, que hay mucho más overbooking, le tienes que dedicar un rato todos los días, pues sincronizar con el tema limpieza, si hay alguna avería, el cliente, pues que siempre surge alguna duda, evidentemente. Pero es un trabajo, Sí, realmente sí, tiene que sí, tener unas horas todos los días. Pero sí, sí, bueno, sí, que ya sabemos dónde estamos, ¿no? No sí, es sí, una sí, sí. queja, ¿no? Pero la gente tiene que tenerlo claro. No, Sí, 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 eso sí. por supuesto. Muy bien. ¿Y nos puedes recomendar algún libro, alguna formación que te ha ayudado o que te gusta a ti? Am, yo en su momento, hace años, hice, y creo que fue de las primeras tongadas, la formación de Pau Antó, ¿vale? Ujú, Que me fue muy bien para descubrir otros modelos de inversión que yo no conocía, ¿vale? Lo bueno de esa formación es que te da una visión como de 360 grados de todas las opciones que tienes dentro del sector inmobiliario, ¿vale? Entonces, te ayuda a ver a cada vivienda, cada oportunidad, qué jugo le puedes sacar, ¿no? Si no te sirve para tradicional, igual te sirve para hacer un flip o para vacacional. Me lo invento, un sí, poquito, sí, pero sí, te entiendo. es esa la visión que te da, o sea, no es una formación como la de Carlos Galán, que no la he hecho, pero diría que solamente es más patrimonialista que esta de Pau. Cada uno tiene su especialidad. Sí, 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 su Y me visión, ¿no? fue bien en ese sentido y luego pues ya te vas especializando en la parte que más te gusta. Después de libros relacionados con el sector, bueno, me he leído bastantes, no quiero decir todos con la boca pequeña, pero creo que me los he leído casi todos. Uno que me llamó bastante la atención y que no es muy conocido es el de Sergio Iranzo de Invernomics, el de Ujú. cómo invertir en inmuebles con éxito, creo que se llama. Sí, lo Y tengo por aquí también. me gustó porque tiene toda la parte esta previa que comentábamos antes de, ojo, no te tires a la piscina sin tener tu parte de finanzas bien analizada y cubierta, ¿no? Todo lo que comentábamos de tener
pues un fondo de emergencia saber bien cuál es tu situación. Y esa parte me llamó bastante la atención porque en otros libros no se menciona. Y luego, pues el de Germán también me gustó porque, bueno, más enfocado al flip. Cada uno tiene su qué, están bien. Muy bien, muy bien. Los de inversor directivo, creo que se llama. También, De Alberto, ¿no? Inversor directivo. sí, De Alberto. también tiene algunos que Sí, me sí, sí. gustaron bastante. Y después que no sea relacionado con el mundo inmobiliario, uno que me leí hace poquito y me gustó mucho es el de Experimento Rendición, No lo que conozco. me pilló en un momento pues que me fue muy bien, la verdad, porque a veces en la vida, Ujú. y te hablo de temas de emprendedores, de negocios, tú te obsesionas mucho con algo, que es algo bueno obsesionarte porque te hace conocer todos los aspectos, pero al final em, llega un punto en que no sabes si realmente ese es tu camino o no es tu camino, ¿no? Porque si te están poniendo tantas piedras o te está saliendo todo mal, al final, ¿en qué momento tienes que dejarlo ir? ¿No? O realmente ese es tu camino, ¿no? A base de insistir, 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 porque la constancia es una de las cosas buenas que tienen los emprendedores, pero ¿hasta qué punto, no? Entonces lo que te dice este libro es que cuando te rindes a la vida, ¿vale? Tiene partes espirituales que no comparto, pero bueno, el mensaje es ese, las cosas fluyen por sí solas y no tienes que estar constantemente yendo contra la marea, ¿sabes? Ujú. Y va Entiendo. un poquito por ahí el mensaje del libro y la verdad que me fue como anillo al dedo en ese momento. Ujú. No, está bien lo que dices, ¿no? Porque al final no insistimos tanto en algo y quizá por lo que sea no pueda ser, ¿no? O que nos cuesta más trabajo del que necesita. Entonces quizá no merece tanto tiempo emplearle a un determinado Sí, trabajo. Ujú. hay que saber soltar también las cosas y aceptar las que te vengan, tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Vale. Pues Cristina, hemos llegado al final. Ahora quiero que también, bueno, que digas dónde pueden encontrarte, saber más de ti para conocerte. Si nos ha quedado algo fuera en el tintero sin haber dicho, es el momento. ¿Vale? Algo que quieras No, decir más. Si no, pues nada, simplemente pues decir dónde puede encontrar la gente, redes sociales y demás. sí, en redes sociales estoy en Cris Almendro en Instagram y de Ujú. momento no tengo ninguna red más así activa porque el Sí, tema de sí, las sí. redes sociales, ostras, eh, Es un trabajito yo tenía más. una visión sobre eso y tela, ¿eh? Lo tengo en otra consideración a las personas que se dedican al 100% a dar Ujú. visibilidad a esto, porque el trabajo que hay detrás es increíble también, ¿eh? Es impresionante. Entonces, Total. de momento solo tengo Instagram y poco a poco voy, muy Muy poco bien. a poco. Pues Cristina, espero que te hayas sentido cómoda y me ha gustado mucho echar un ratito contigo aquí. Y nada, espero que Gracias. nos veamos pronto por Barcelona. Gracias, Juan. Igualmente, bueno, te vienes dentro de poco, ¿no? Me has dicho Sí, sí, antes. voy el 14 de junio, que bueno, la entrevista saldrá después de todas maneras, pero que sí, a ver si Vale, coincidimos por ahí. vale. Venga, Juan, pues Un muchas saludo, muchas gracias a gracias. ti y un abrazo grande. Un abrazo, Hasta chao, chao. luego.